Bueno, mi nombre es Ania Esther Vizcaíno Escobar, soy profesora de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, y es un placer compartir esta experiencia en el marco del Simposio Internacional de Liderazgo Educativo. Vamos a compartir entonces algunas ideas acerca de una temática, liderazgo educativo como alternativas ante el burnout y el acoso laboral entre profesionales de la educación. En la realidad actual, el ámbito educativo muestra un perfil muy diferente al de hace unos años atrás, debido en gran parte a los vertiginosos cambios sociales que han influido en el campo de la educación. Es así que, centrándonos en la figura del profesorado, organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE, el informe Cisneros, reconocen el importante incremento de responsabilidad que los profesores sufren al asumir directamente la conflictividad escolar, como una de las mayores preocupaciones a las que deben dar soluciones. También las familias han depositado en los maestros una gran responsabilidad casi total en la educación de los alumnos. La pérdida de reconocimiento social de la profesión parece ser otro de los factores determinantes en la aparición de enfermedades docentes, el deterioro de la convivencia escolar, conviviendo, valga la redundancia, varias generaciones presentándose distintos conflictos y dificultades a la hora de manejar esos conflictos, provocando entonces una importante alarma social que incide directamente en el trabajo y en la propia salud de los profesionales de la educación. Es de esta forma que en la prevención de los riesgos laborales relacionados con el docente se ha identificado el burnout y el mobbing o acoso laboral como una de las problemáticas esenciales que pueden ser abordadas y de importantes reconocimientos para intervenir en relación al malestar docente. El síndrome de burnout o el burnout en su traducción más próxima significa estar quemado por el trabajo. También se le ha añadido otro significado como agotado emocionalmente, alienado, exhausto o desilusionado en el trabajo. En la actualidad, la conceptualización más compartida por los profesionales que se dedican a la temática del burnout tiene que ver con las intervenciones de Maslach y Jackson, que de hecho han propuesto un cuestionario que ha sido validado en distintos contextos internacionales, y de hecho es el cuestionario que más se utiliza para poder estudiar el estrés laboral, el burnout. El burnout entonces tiene algunas características que serían importantes mencionar, y tiene que ver con un síndrome derivado del estrés emocional crónico, cuyos rasgos principales son cansancio físico y psicológico, junto con la sensación de no poder dar más de sí mismo, lo que entonces entraña un agotamiento emocional y una actitud fría y despersonalizada en relación a los demás. Y esta es otra de las dimensiones que se ha trabajado y que tiene que ver con la despersonalización que sufren los docentes a la hora de afrontar su ejercicio profesional, y un sentimiento de inadecuación al puesto de trabajo y a las tareas que el afectado desarrolla con bajo logro personal y profesional. Es así entonces que cuando hacemos un estudio hemos identificado los factores desencadenantes del burnout. En el caso de los maestros, de los profesionales de la educación, hemos identificado percepción de falta de capacidad, de energía y de recursos personales para responder a las disímiles demandas que ya veíamos que tienen que ver con las exigencias de la institución, que tienen que ver con las exigencias que realiza la familia, depositando en ellos toda la responsabilidad para la educación, el conflicto de rol y la incompatibilidad entre las tareas y conductas que se desarrollan, y muy vinculado a ello las expectativas que tienen los propios docentes, también los salarios, que en los momentos actuales esa es la remuneración que recibe el docente en función de las expectativas que tiene, en función de las disímiles problemáticas que asume. Y también algo muy importante para nosotros es la escasa formación que tienen en técnicas de autocontrol y en el manejo del estrés. Esto es un punto que ha sido importante para nosotros, es decir, poder potenciar el desarrollo emocional de los docentes en el trabajo de técnicas para este autocontrol emocional. Pudiéramos mencionar también otras variables de la personalidad del docente, como su autoconciencia, la autoeficacia, la autoestima, muy dañada precisamente por estas contradicciones que se presentan entre las exigencias laborales y las expectativas que tiene. Algunos pensamientos irracionales, la empatía y el optimismo, la rigidez, aparecen algunos estados de depresión muy vinculados a este embotamiento, por decirlo de alguna manera. También se han presentado variables organizacionales o que tienen que ver con el propio
desempeño laboral. Clases con muchos alumnos, con una gran diversidad, los problemas con los superiores, con los compañeros, dígase las relaciones interpersonales entre el claustro, el colectivo pedagógico, el colectivo metodológico, las legislaciones y políticas educativas, también cómo se presentan muchas veces por encima de las propias posibilidades que tienen los docentes, los trastornos de conducta y las conductas disruptivas de los alumnos que irrumpen también en esta planificación que el docente pudiera hacer más cercana a las particularidades de los alumnos. Cuando revisamos entonces las estrategias de prevención e intervención en relación al burnout, hemos identificado estrategias individuales, hablábamos ahorita del control emocional, pero se habla también del apoyo social, de la importancia entonces de trabajar desde la colectividad, y es aquí donde identificamos la problemática del liderazgo educativo como una alternativa para poder trabajar el burnout. Vamos a referirnos más adelante acerca del acoso laboral muy brevemente, encontrando algunos puntos coincidentes entre acoso y burnout. Pero sí queríamos precisar que en el caso del liderazgo educativo, lo vamos a ver un poquito más adelante, se constituye para nosotros como una de las alternativas para afrontar, para prevenir, para intervenir. Pudiéramos mencionar también otras técnicas fisiológicas, técnicas cognitivo-conductuales, como por ejemplo el entrenamiento asertivo. Y cuando nos referimos al entrenamiento asertivo, nos parece que el trabajar desde los grupos, desde el trabajo en colectivo, donde exista, por ejemplo, el liderazgo distribuido, pudiera ser una alternativa para afrontar esta problemática. Por ejemplo, en la creación de dinámicas potentes de apoyo social, con el aumento de las reuniones de grupo, por lo general se está más orientada a precisar en el docente lo que tiene que cumplir, sin embargo, cuál es su sentir, cómo se puede abordar este aislamiento laboral a partir de compartir con los otros. Y es precisamente entonces el nuevo acoso laboral, el móvil, otra de las problemáticas que se relaciona con el burnout. Cuando se hace la traducción del moving al español, acoso o atropello de varios hacia uno. Y es otra de las problemáticas que se presenta en este escenario educativo muy vinculado al conflicto laboral. Ahorita hablábamos del conflicto intergeneracional, pero también conviven en el espacio del trabajo pedagógico de un colectivo de docentes varias generaciones y algunos entonces se convierten en acosadores. Algunas de las causas, bueno, pues tienen que ver con lo que veíamos ahorita de las causas en el burnout, por ejemplo, la ambigüedad y el conflicto de rol. Es decir, aparece también asociado al mobbing o al acoso laboral una de las causas que se presenta en el burnout. La crítica de los resultados a los maestros, el menosprecio, las vejaciones, son algunas de las causas y a su vez que se convierten en consecuencia de este acoso laboral. Cuando hemos identificado entonces algunas consecuencias muy particulares en el ámbito, o sea, en los procesos psicológicos, se han identificado entonces estados de ansiedad, depresión, de estrés postraumático, en algunos de los docentes incluso algunos intentos suicidas asociados a acoso, a burnout, son algunos de también los altos costos económicos que representa para la institución y para el país una intervención en este tipo. El burnout y entonces el acoso laboral, se han encontrado algunas relaciones significativas entre estos dos constructos, entre estas dos problemáticas, sobre todo enfocadas hacia el bienestar emocional. Y algunos autores afirman que a mayor percepción de acoso, mayor agotamiento emocional. Y por ahí entonces a nosotros nos parece que el liderazgo educativo podría ser la alternativa que pudiéramos estar retomando. Ahorita veíamos que estos organismos internacionales y en las reformas que se han planificado de cara hasta el 2030 han estado considerando la alternativa del liderazgo educativo para poder intervenir en estas problemáticas. Cuando revisamos entonces a Mans, Sinis, algunos de las investigaciones relacionadas con la temática, hemos encontrado, por ejemplo, que una forma de minimizar el burnout y el acoso laboral es el liderazgo educativo. Y, por ejemplo, la oportunidad de aprender de otros colegas de diferentes maneras, más el conocimiento y las destrezas que otros pueden ofrecer a partir de las experiencias compartidas, entonces vendría a ser una alternativa que a nosotros nos parece que puede ser retomada.
Otras relaciones encontradas entre liderazgo y burnout se ha observado, por ejemplo, que un empleado con un estilo de liderazgo orientado a la estructura organizacional tendrá menos agotamiento emocional. Son algunas de las relaciones que se han encontrado en relación a burnout, acoso laboral, liderazgo educativo. Y queríamos entonces puntualizar que el liderazgo distribuido, es decir, el compartir con los otros las distintas responsabilidades a través del trabajo en equipo y cómo cada quien puede ser capaz de identificar cuál es su rol, podría entonces contribuir a minimizar estas problemáticas. Finalmente, la sociedad de la información ha cambiado su modelo y necesita profesionales que se adapten a los constantes cambios tecnológicos, sociales y culturales. Es importante insistir en la sensibilidad que las organizaciones y administraciones públicas han de tener respecto a la salud dentro de la vida laboral, que procuren de sus empleados y a la sociedad en general. Las ideas que hemos presentado nos permiten entonces plantear que la forma más eficaz de abordar la prevención y el tratamiento del burnout y el acoso al docente es desde una perspectiva integral, con intervención en todas sus dimensiones, y que la concepción del liderazgo distribuido, tratando de fomentar las comunidades de aprendizaje, podría ser entonces la alternativa a tener en cuenta.